y todo lo que vimos hasta este momento lo vuelvo a grabar después y vamos a tener pues dos pequeños videitos, pero me acabo de dar cuenta que no inicié la grabación. Ustedes disculpen. Pero bueno, les repongo la primera parte de la sesión. Ok, entonces decíamos, el chiste de estos ejes es que sean para todas y para todos. Y al final del día, quizá la sobrepoblación, quizá las propias carencias de los centros de reclusión, pues no alcanza, ¿no? No alcanza para que todos puedan tener acceso a esto. Entonces, si ya se modificó el artículo y ya estamos tratando de implementarlo, ahora el siguiente paso será que de verdad se pueda alcanzar estas finalidades a partir de una implementación en el sentido no solo de tenerlo como escrito o el que se quiera capacitar o el que se quiera educar o el que quiera tener acceso al deporte, ¿no? Y el acceso a la salud pues debería ser general, pero bueno, sabemos que no necesariamente lo es, pero se busca, ¿no? Se busca ir hacia allá. Además de eso, pues el artículo 18 en su segundo párrafo va a establecer la organización del sistema penitenciario y nos dice el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos. Ya, desde ahí esa es la parte como más importante. Mi sistema penitenciario ya no lo tengo que estar pensando como un constante, digamos, como a lo mejor un constante castigo, ¿no? Tienes que sufrir, tienes que pagar por lo que hiciste. No, nuestro sistema penitenciario ahora lo tenemos que pensar con base al respeto a los derechos humanos. Sí, estas personas cometieron a lo mejor un delito, a lo mejor no, nadie podemos garantizarlo. ¿Por qué? Porque incluso aunque haya una sentencia condenatoria, nuestro sistema es imperfecto, ¿vale? Y es imperfecto no porque las leyes sean imperfectas, que en su medida también lo pueden ser, pero en mayor medida porque quienes aplicamos las leyes son personas, ¿no? Los seres humanos, todos somos imperfectos. Entonces, aún así haya una sentencia condenatoria que diga que esta persona cometió X delito, tendríamos que seguir pensando que eso fue lo que resultó de un procedimiento, pero que no necesariamente eso representa una verdad absoluta. Entonces, ojo, en ese sentido, el respeto de los derechos humanos tiene que tomarse en cuenta como siguen siendo personas, no porque estén privadas de su libertad, estas personas dejaron de ser personas o dejaron de tener acceso a sus demás derechos. No, siguen teniendo derechos, siguen teniendo dignidad humana. Por lo tanto, es como lo más importante que sobresale de este artículo, ¿no? El sistema penitenciario se va a organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación para el mismo, de la educación, de la salud, del deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevea la ley, ¿no? Va a señalar, ojo, yo Constitución digo esto, pero puede haber una ley que establezca beneficios para los propios reclusos, ¿no? Que ellos puedan a lo mejor obtener su libertad en un tiempo menor o que puedan obtener la posibilidad de estudiar hasta una licenciatura dentro del tiempo que va a estar en reclusión, etc. etc. Además, establece el artículo 18, a partir de esta reforma que les comentaba del 18 de junio de 2008, que se va a modificar la denominación, ¿vale? La denominación de delincuente por sentenciado. Y tiene que ver con esto que les acabo de decir. Ya el denominar jurídicamente todo el tiempo como delincuente, 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 es tener como cierto, como verdadero, como verdad absoluta que cometió un delito y no necesariamente, ¿vale? Entonces decimos, le vamos a cambiar la denominación, ya no le vamos a decir delincuente, le vamos a decir sentenciado, haciendo referencia a que llevó un proceso y el proceso determinó a través de la sentencia A, B, C o D, pero nuestros procesos no necesariamente son verdad absoluta. Por ello, para no dañar o lesionar la dignidad humana, ¿no? Puede ser una persona que sea completamente inocente, pero
en el procedimiento no se pudo probar y entonces ha sido sentenciado, pues entonces vamos a tener como consecuencia de ello que está cumpliendo una pena, pero no es un delincuente, ¿ok? Es un sentenciado. Entonces, es lo que busca cambiar como este sistema, ¿no? Ser un sistema un poco más humano. E incluye el criterio de centros especiales para la reclusión preventiva y la ejecución de las sentencias en materia de delincuencia organizada y otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Y aquí hacemos una pausa, porque ¿qué significaría esto o cómo tendríamos que aplicarlo? Y es la parte difícil, la de la aplicación. Si decimos que en los centros de reclusión hay sobrepoblación, ¿no? Para empezar, a lo mejor el motín, ¿no? O la razón del motín que revisamos ahorita, de que no les daban agua y no les daban comida, no era a lo mejor un castigo, ¿no? Pensemos que era que no tenía recursos para poder hacerlo. Ah, ¿y eso por qué se generó? Por una sobrepoblación. Entonces pensemos, si existe sobrepoblación en los centros de reclusión, ¿cómo le hacemos ahora para crear centros diferentes o centros especiales para la reclusión preventiva, es decir, para personas que todavía no tienen una sentencia? ¿Y cómo le hacemos para tener ahora sí nuestros centros de ejecución de sentencias, nuestros reclusorios en donde sí estemos ya cumpliendo la sentencia como tal? No en todos nuestros reclusorios, no en todo el país, no hay las posibilidades en este momento de hacerlo, pero no quiere decir que el Estado mexicano se pueda escudar en eso y decir, no tengo el recurso, no, recursos económicos, ni materiales ni humanos suficientes para hacer centros especiales para reclusión preventiva y otros centros para ejecución de sentencias. Si de por sí tengo sobrepoblación, imagínate tener que estar haciendo centros diferentes o centros especiales. ¿Qué es lo que normalmente se hace dentro de los propios reclusorios? Se establece una área separada, ¿no? Para la reclusión preventiva. Todos los que son reclusión preventiva los ponemos aquí y de todos modos, o sea, lo mismo, ¿no? Al final también puede haber sobrepoblación en los centros especiales de reclusión preventiva. Pero insisto, el Estado no se puede excusar diciendo, no tengo dinero para hacer eso. Es una obligación que se puede llegar a programar. Ok. No, todos sabemos que año con año se discute el presupuesto para todo, ¿no? Para todas las secretarías, para todo el país, para todo el sistema. Entonces, año con año tendrías que tratar de incrementar el presupuesto para ir haciendo poquito a poquito, ¿no? Ir adquiriendo a lo mejor un espacio nuevo, remodelando tal área, haciendo la separación adecuada, implementando las medidas correspondientes, ¿no? Darle el recurso que se necesita para poder obtener o llegar a obtener estos beneficios que al final del día son obligaciones para el Estado mexicano de contar de verdad con centros especiales para la reclusión preventiva y de ejecución de las sentencias. No solo que estén separados, ¿no? La Constitución dice que tienen que ser centros especiales. La ley sobre ejecución de sentencias nada más nos dice que están separados, ¿no? Ya no nos dice que sean especiales, que sean diferentes. Entonces, para llegar a cumplirlo, pues tendríamos entonces que pensar que es obligación del Estado mexicano y que no puede escudarse diciendo, no tengo dinero. Entonces, programarlo en el siguiente presupuesto anual, porque además al final del día, ¿de dónde sale ese presupuesto para cubrir los gastos de absolutamente todo? De nuestros impuestos, ¿no? Y todos los años y todo el tiempo siempre pagamos más impuestos. Y todos los años siempre se establece un presupuesto más alto para absolutamente todo, ¿vale? No hay un año en donde digas, o el Estado señale, no, ahora voy a pedir como presupuesto, o voy a crear mi presupuesto, 1,000,000,000 de pesos menos. No, van a ser 1,000,000,000 de pesos más y siempre más. Y está bien, porque al final del día se tendría que ver reflejado en servicios para nosotros. Y dentro de esos servicios está, o sí, que haya centros especiales para la reclusión preventiva y para la ejecución de sentencias. Ahora, dentro de esta misma reforma, vamos a ver que se estableció, que se reformaba también la Constitución, ya no solo el artículo 18, sino toda la Constitución en materia penal. Y esta es una reforma muy importante que conocemos como
el sistema procesal, penal, acusatorio y oral, ¿no? Normalmente lo ubicamos como el proceso penal oral, ya está ahí. Y es un cambio muy importante, pero un poco contradictorio, ¿no? Hoy vamos a ver que tenía una buena intención, ¿no? Pero que en ciertos artículos o cierta forma en la que se regularon ciertas materias, terminó siendo un poco contradictorio en sí mismo. Pero la intención en un primer momento era que el sistema fuera más rápido, no todos los procedimientos fueran más rápidos, ya todo fuera oral, no te tardaras millones de años, y aún así les digo, no necesariamente fue tan beneficioso y sigue de repente pasando, pero ¿qué se buscaba? Evitar la sobrepoblación, que los procesos fueran más rápidos, que pudiera haber reparación entre las partes, eh, que no tuvieras, ¿no? Personas a lo mejor en reclusión preventiva durante casi el mismo tiempo de la pena que iba a cumplir si resultaba que en la sentencia le determinaban que se había cometido algún tipo de delito y que al final del día, cuando ya por fin resolvieron su asunto, pues él ya había estado ahí 10 años, ¿no? En reclusión preventiva. A lo mejor el delito ameritaba una pena de 5 y tú apenas le estás dictando una sentencia y eso era súper común que pasara. Todavía sigue pasando desafortunadamente. Entonces, ojo, el 18 de junio de 2008 se reforma toda la Constitución, no solo el artículo 18, y se establece que ahora se va a cambiar el sistema procesal penal, ¿no? Antes era, se denominaba que era inquisitivo, porque era bajo la norma de yo sospecho de todos, ¿no? Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario, aunque todo el tiempo, desde 1907, nuestra Constitución siempre ha establecido que todos somos libres, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, por cómo estaba regulado el proceso penal, se decía que era un proceso inquisitorio, ¿no? Yo sospecho de ti y yo te acuso y hasta que me demuestres que eres inocente, te creo, si no, no. Por ello se cambia y se modifica, entre otros aspectos, también el artículo primero, y se establece en el artículo primero 4 grandes parámetros, ¿no? Que va a haber una investigación real de los asuntos, que se tiene la posibilidad del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, que la imposición de las penas va a cambiar, ¿no? Se van a tomar en cuenta ya parámetros sociales, parámetros más amplios respecto de las personas que están siendo a lo mejor acusadas. Ya no va a ser una imposición de penas tan descabelladas, ¿no? Vamos a tratar de equilibrar las situaciones, porque nuestra materia penal siempre se ha visto como si estuviéramos haciendo sumas, ¿no? Matemáticas, así, 2 más 2 igual a 4. El que sigue, 2 más 2 igual a 4. Y así todos los asuntos que te pudieran haber llegado, los resolvías haciendo el 2 más 2 igual a 4, sin tomar en consideración todos los aspectos alrededor de esa persona. Hoy en día se busca que la imposición de las penas no sea así, ¿vale? No sea en automático y se valoren todo tipo de elementos. El Ejecutivo Federal se establece que podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Es decir, además de que contamos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que específicamente ve violaciones a derechos humanos, también se va a establecer que nuestro presidente, que el Poder Ejecutivo tiene para asumir o reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, tiene que tener la aprobación del Senado en cada caso que se le presente para reconocer la jurisdicción. Es decir, si algún caso en materia penal en específico por una violación en materia penal o en donde el Estado sea el que comete el delito, pero ojo, no tiene que ver con nuestro sistema penitenciario o con nuestros reclusos, tiene que ver con la comisión de delitos por parte del Estado, como los genocidios, ¿no? Como, por ejemplo, las matanzas que hemos escuchado en Chiapas, de comunidades indígenas, en donde puede haber delitos de genocidio, de lesa humanidad. Ahí
se puede llegar a la Corte Penal Internacional porque se considera que quien cometió el delito es el Estado mexicano. Ay, sí, cometió un delito, pero no por cuestiones de violación de derechos humanos de nuestros reclusos. Entonces nos dicen caso por caso, ¿no? Si de repente la Corte Penal Internacional nos notifica que estamos siendo juzgados por un delito internacional, lo vamos a revisar y el Senado puede aprobar que el Ejecutivo Federal reconozca la jurisdicción, diga, ok, voy a dejar que me juzgues y voy a aportar los elementos de prueba y vamos a llevar el procedimiento, pero no en automático, ¿ok? Y todo ello, todo esto bajo el principio de presunción de inocencia, ¿no? Todas las investigaciones, cuando se ejerza la acción penal, cuando se imponga una pena o cuando el Ejecutivo Federal decida que va a reconocer una jurisdicción por parte de la Corte Penal Internacional, se tiene que hacer con la idea de que existe el principio de presunción de inocencia, ¿no? De que es una persona a la que se le está investigando, pero es una persona que estoy considerando que es inocente. Todas las autoridades, todos los que estén alrededor del procedimiento penal, son los que tienen que aportar elementos de prueba para demostrar esa culpabilidad. Si no se demuestra o mientras está el procedimiento, tiene que respetarse la idea de que esa persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? Posterior a estas reformas que hemos revisado, les decía que el 10 de junio de 2011 se reforma el artículo 18 también constitucional, pero a la par de una gran reforma que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Después de todas estas sentencias, también se establece no solo la necesidad de cambiar el sistema penal, sino se establece también la necesidad de regular en nuestra legislación los derechos humanos, porque antes de esta reforma, imagínense que todos estos derechos que hemos visto desde la sesión pasada existían, pero no había una forma de protegerlos, ¿ok? O sea, tú ibas con un juez y le decías, me violaron un derecho humano, te decían, ah, pues, si no te violaron una disposición jurídica, si no violaron un derecho contemplado en una norma jurídica, si no me dices en qué ley está ese derecho humano, para mí no existe y no te lo puedo proteger, ¿vale? Entonces, un gran cambio es que a partir del 10 de junio de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se introduce en nuestro texto constitucional la protección de los derechos humanos y entonces ahora sí, ¿no? Vía jurisdiccional o vía no jurisdiccional podemos defender nuestros derechos humanos. Antes no. Y con esta reforma se vuelve a modificar el artículo 18 constitucional, planteando que en el sistema, que el sistema penitenciario se va a organizar justo sobre la base del respeto a los derechos humanos. El 2 de julio de 2015 se van a establecer dentro del artículo 18 criterios para el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El 29 de enero de 2016 se van a ampliar estos criterios del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y ya, y ya. Y en este sentido son las reformas que ha tenido hasta ahorita nuestro artículo 18 un poco para empezar a incluir de manera más beneficiosa los derechos humanos para proteger, ¿no? Todas las personas que están en alguna situación de reclusión. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, alguna observación. Vamos a continuar viendo ahorita todo el artículo 18, ya vamos a empezar a ver más artículos de la propia Constitución, vamos a ver los derechos humanos que se deben respetar durante la detención, cuáles son los requisitos de la orden de aprehensión, de la orden de cateo, de la prisión preventiva, los plazos de detención. Y vamos a tratar de irnos como muy despacio, porque la Constitución, digo, aunque sea la norma suprema, fundamental y la de mayor jerarquía, muchas lagunas, ¿no? La forma en la que está redactada de repente no nos deja muy claro a qué se refiere. Entonces, para poder continuar, quisiera saber si tienen alguna duda, si vamos bien. Todo bien. Muchas gracias, Cher. Ok. Entonces, vamos a continuar.
Vamos a comenzar con los derechos humanos que deben respetarse durante la detención. Vamos a empezar con el análisis del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que les decía, esta convención es una convención que firmó nuestro país, que es esta convención la que le obliga al Estado mexicano a que después, dentro de su propia legislación interna, estos mismos principios que están en el artículo 7 los refleje o los establezca de forma expresa dentro de la propia Constitución, y vamos a ver que estos mismos están en nuestra Constitución redactados un poquito diferente, pero al final del día son los mismos. Y yo quiero que esto se vaya como entendiendo como de por qué tenemos esto regulado así. Porque firmamos un tratado internacional y ese tratado internacional estableció obligaciones al Estado mexicano. Por lo tanto, la forma como de resolver una cuestión de derechos humanos sería estar pensando en una violación a un derecho humano establecido en una constitución. Al final del día puede ser un derecho humano que está siendo violado a través también de esa violación por parte de esa autoridad, pero no solamente en nuestro marco constitucional interno, sino también estaría violando una norma de carácter internacional. Y es así, digo, la siguiente sesión me voy a enfocar mucho a lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Comisión de Derechos Humanos, pero quiero como que desde ahorita vayamos como teniendo esos antecedentes para que sea muy, muy fácil de entender cómo presentar una queja, por ejemplo, que al final del día podemos llegar a esas instancias porque México celebró esos tratados internacionales. Si México viola un derecho humano que está contenido en mi Constitución, muy probablemente ese derecho humano está contenido también en un tratado internacional y por lo tanto México estaría violando un tratado internacional en materia de derechos humanos, ¿vale? Y esa violación a ese tratado es lo que me va a dar la oportunidad de interponer algún medio de defensa ante la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vemos el contenido del artículo 7 de esta convención que señala, primero, ¿no?, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Ojo con esto. Quiere decir que antes de que la autoridad siquiera piense, ¿no?, en que me puede llegar a detener o no me va a detener, tiene que pensar que el detenerme puede llegar a generar una privación del derecho a la libertad y el derecho a la seguridad, ¿ok? Entonces, como este es mi primer derecho, es un derecho bien importante, es un derecho fundamental, tendría que estar pensando la autoridad todo el tiempo de si voy a detener a una persona, tengo que tener elementos para detener a esa persona y tiene que ser una detención legal, porque si no fuera así, el resultado va a ser la violación de este primer principio o primer derecho establecido en este artículo 7. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas. De nuevo, ¿no?, nos dice, si todos tienen derecho a la libertad, entonces nadie puede ser privado de su libertad, salvo que en el derecho interno, en el derecho mexicano, se establezca condiciones muy específicas de por qué y en qué causas y en qué condiciones y bajo qué criterios puedes llegar a privar de su libertad a una persona. Pero esto tiene que estar en la Constitución y tiene que estar en las leyes, ¿vale? No nada más porque se te ocurrió. Si no tienes una justificación que se encuentre dentro de un ordenamiento legal, va a ser una privación ilegal de la libertad, ¿vale? Tercero, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, ¿no? Ratifica lo que dice el segundo. Si no tienes un fundamento legal para detener a esta persona, entonces su detención es arbitraria y su detención es ilegal. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora, ¿no?, del cargo o cargos formulados contra ella.
Pensemos en el caso de estos señores, ¿no? Del señor Cabrera, del señor Flores. Ellos tendrían que haber sido notificados, tenían que haber sido informados de por qué se les estaba deteniendo, de qué se les estaba acusando, quién los estaba acusando, ¿no? ¿Quiénes estaban formulando estos cargos en contra de esas personas? Y no se dio así, ¿no? Llegan los militares y los detienen, pero no más como porque iban pasando. Entonces, vemos que ahí hay una violación a este derecho, ¿no? De que tienen que saber por qué se les está deteniendo. Además, en el caso de las notificaciones, en el derecho interno, en nuestro derecho mexicano, pues establece que esas notificaciones tienen que ser por escrito, ¿no? Tiene que haber, por ejemplo, una orden de aprehensión y la orden de aprehensión tiene que estar por escrito, te tienen que decir A, B, C y D, por qué te están molestando, por qué te están deteniendo, quién te está acusando, ¿no? Te tienen que dar como esa oportunidad de que tengas el conocimiento de lo que está pasando. Además, toda persona debe ser llevada ante un juez o jueza o funcionarias autorizados por la ley, ¿no? Una vez que te detienen, te tienen que presentar ante un juez, ante la autoridad correspondiente. No pueden hacer lo que hicieron los militares, ¿no? Te voy a tener unos días ahí torturándote en lo que se me ocurre que puedo hacer contigo. Además, esa persona que ha sido detenida tiene que ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Veremos que en nuestra legislación hay criterios en donde te dicen que puedes estar detenido por determinadas horas o días o años, ¿no? En el caso a veces hasta del arraigo, y que es para determinados delitos, ¿no? Para otros delitos puedes continuar tu proceso en libertad. Toda persona tiene entonces también derecho a recurrir ante un juez o jueza o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. Normalmente en nuestro sistema lo que se hace es que se hace la detención y una vez que se hace la detención se pone a disposición del MP y el MP a su vez lo pone a disposición del juez, ¿no? Ya cuando llegamos con el juez, y bueno, hay diferentes etapas del proceso penal, pero ya cuando llegamos ante el juez puede en ese mismo momento determinar si va a haber un ejercicio de la acción penal o no, y te va a decir si considera que la detención fue ilegal desde el principio, ya te va a tirar todo tu proceso y ni siquiera va a resolver el asunto del caso, ¿no? Va a decir, toda la detención fue ilegal, entonces voy a poner en libertad a esta persona, ¿no? En el caso de que el arresto o la detención fueran ilegales. Nadie será detenido por deudas. Esto también es como bien importante, de pronto es como de, es que le debo al banco o tengo un crédito y todo el tiempo me están amenazando y me están diciendo que me van a llevar a la cárcel. No, ¿ok? Entonces nadie puede ser detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios, ¿no? Es como la excepción. Las deudas de carácter civil, que son como los préstamos y demás, no te van a generar como consecuencia que termines en reclusión, pero sí aquellas deudas que tienen que ver específico con los deberes alimentarios. El incumplimiento de las pensiones alimentarias sí te puede generar como consecuencia que puedas ser detenido o detenido. Ahora, estos, ¿no? Todos estos, les digo, los vemos reflejados en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero vamos a ver cómo estos mismos derechos los encontramos en nuestra propia Constitución. Y es importante entonces porque, no sé, de repente y esto lo tendríamos que ver a la par como de la idea de que todo lo que tiene que ver con la protección jurisdiccional de los derechos humanos es a través de los juzgados, de los tribunales, de todo el aparato jurisdiccional que tenemos para hacerlo, ¿no? La presentación de demandas, la presentación a lo mejor de eh, recursos, así es como podemos llegar a lo mejor a revisar que estos derechos que están en la Constitución se están violando y entonces el día que yo decida, voy a interponer un amparo, voy a hacer esto o esto, ¿cómo lo fundamento?
en dónde encuentro o en dónde digo que se me violó este derecho en la propia Constitución. Entonces es importante porque vamos a ir viendo, este derecho está en mi Constitución, pero me acuerdo que también estaba en una convención. Y entonces voy a poner que mi fundamento es la convención y que mi fundamento es el artículo 13 y es el artículo 17 y el 16 y ¿no? Todos los que veamos, ¿para qué? Para que el juez que lo revise en automático diga, es cierto, estos derechos están protegidos por la legislación mexicana y por la legislación internacional, ¿vale? El artículo 13 que señala, dice, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales, ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean con compensación de servicios públicos y estén fijados en la ley, que quiere decir emolumentos, quiere decir como las propias pago, ¿no? Que reciben por el ejercicio de sus funciones. Entonces dice, bueno, las personas o las corporaciones no pueden tener más beneficios que los que ya tienen por ser servidores públicos y que estén fijados en la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Y aquí noten que sí, nuestra Constitución sí hizo caso cuando le dijeron, México, tienes que reformar tu legislación y determinar que el fuero militar no se puede extender a las personas particulares, ¿no? No se puede extender a quienes no sean militares. Entonces nos dice, subsiste el fuero militar de guerra para delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Si llega a haber algún tipo de controversia, algún tipo de desentendido entre un militar y un particular, ¿dónde se resuelve el asunto? En el foro común. Ya no lo pueden resolver a partir del foro militar, ¿ok? Cuando en un delito o una falta del orden militar estuviera implicado un paisano, ¿no? Así dice nuestra Constitución, estuviese implicado un paisano, así dice, ¿no? Es chistoso, pero se refiere a un particular de manera general, conocerá el caso a la autoridad civil o sí, ¿vale? No, que no importa, que capaz que acusan a ese particular de que asesinó a un militar, no va a ser llevado ante los tribunales militares. Tiene que conocer el caso la autoridad civil correspondiente, es decir, el derecho común y corriente, no el derecho militar. Después encontramos que el artículo 14 constitucional en su segundo y tercer párrafo nos va a establecer que nadie puede ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Este pequeño parrafito nos establece un montón, pero un montón de derechos en sí mismos. Primero, no puedo ser privado de mi libertad si no hay previamente un juicio que ha sido seguido ante los tribunales que previamente fueron establecidos, ¿vale? Yo voy a ser privado de mi libertad porque hay una sentencia que establece que tengo que ser privado de mi libertad, que mi condena va a ser la reclusión durante X número de años, ¿ok? Pero para llegar a ese punto tuve que haber pasado por todo un procedimiento, ¿no? En donde hay juicios, en donde hay tribunales, pero que toda esta ley o estas leyes que se van a estar tomando en cuenta para la resolución de esos juicios, para la presentación a lo mejor de esos asuntos ante los tribunales, hayan sido establecidas previamente. Y esto se conoce también como el principio de la no retroactividad. Si de pronto se crea una legislación nueva, si de pronto se crea un juzgado especializado, si de repente se aumenta la penalidad de la sanción por la comisión de un delito X, no se me puede aplicar. ¿Por qué? Porque no existía previamente al momento en el que yo a lo mejor cometí el delito que dicen que cometí, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso vulnera mis derechos, ¿no? Está
vulnerando lo que establece este artículo 14 constitucional en su segundo párrafo. ¿Se me puede juzgar? Sí, pero se me puede juzgar ante los tribunales previamente establecidos, con las leyes previamente establecidas. No puede haber leyes expedidas específicamente como leyes que vayan dirigidas hacia mí, ¿no? Como especiales. No te voy a juzgar a ti conforme juzgo a todos los demás. A ti te voy a aplicar una ley diferente, una ley especial. O se acaba de crear una reforma que te afecta, ¿no? Que decía que el delito por el cual estás aquí, a lo mejor tenías que cumplir 3 años. Y yo digo, ¿qué crees? Hubo una reforma y ahora dice que son 10 y yo ya había cumplido mis 3 años y entonces me dicen, no, pues ahora van a ser 5, ¿no? O ahora van a ser 10, o ahora van a ser 100. Y tú dices, pero ya había cumplido mi pena, ya tenía que haber salido. No pueden hacer eso. No porque no exista la posibilidad de que se reforme. Por supuesto que la ley se reforma todos los días y todos los días se aumentan las penas. Eso es algo que tampoco ha entendido la sociedad y que tampoco ha entendido el sistema penal. El delito o la comisión del delito no tiene relación inversamente proporcional con la pena, ¿no? Se cree que entre más alta es la pena, menos se comete el delito, y no es así, no tiene relación la comisión del delito con la pena. Pero como no se ha entendido, precisamente porque no se ha entendido, es que se establece todo el tiempo, ¿no? Como reformas y reformas y reformas en donde estamos aumentando y aumentando la pena. Pero esas reformas y ese aumento de la pena no tiene que incidir en mi propio proceso, porque mi proceso tiene una temporalidad. En el momento en el que inició mi proceso, no sé si empezó en 2011, la legislación que se me va a aplicar es la que existía en 2011. ¿Se me puede aplicar la que salió después en 2013? Sí, solo si esa legislación de 2013 me establece un beneficio, pero si me establece un perjuicio, no, ¿ok? Entonces, este parrafito es bien importante porque implicaría que yo conozco que sí puedo llegar a ser privado de mi libertad, pero siempre y cuando haya seguido todo un juicio, todo un procedimiento ante los tribunales previamente establecidos, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que sea conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, no después del hecho. Y esto también es importante porque les decía que aunque nuestra Constitución hizo y estas reformas son en cierta medida muy buenas, vamos a ver más adelante que establece ciertas figuras que violan lo que dice el propio artículo 14 constitucional en su segundo párrafo y que desafortunadamente no son leyes, sino son propias, son normas constitucionales, o sea, están establecidas dentro de la propia Constitución y entonces no hay forma de decir, oh, esta norma está violando la Constitución, porque es una norma de carácter constitucional. ¿Cómo qué? ¿No? Un ejemplo de qué podría violar este segundo párrafo es la prisión preventiva, ¿vale? ¿Por qué vas a privar a alguien de su libertad durante X número de tiempo si ni siquiera ha pasado por un proceso, ¿no? Todavía no le dictan una sentencia condenatoria y ya está privado de su libertad a través de la prisión preventiva? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el arraigo, ¿no? Puedes tener en arraigo por años a las personas, por años. Entonces, imagínense. Y al final del día, porque se supone que es para casos muy graves y muy específicos, delincuencia organizada, delitos este, como muy graves, ¿no? Narcotráfico y demás. Pero imagínense que después de estar privado de tu libertad por años, te digan, usted disculpe, ¿no? Resultó que no cometió ningún delito. Y mientras ya fui privado de mi libertad a través de una figura que ni siquiera ha establecido, de acuerdo a lo que dice el 14 constitucional segundo párrafo, ni siquiera ha establecido ni un procedimiento, ni ha establecido una sentencia, ni nada por el estilo. Entonces, por eso les decía, nuestra reforma en materia penal y en materia de derechos humanos sí es muy buena, pero tiene sus detalles, ¿ok?
En los juicios del orden criminal, específicamente del orden criminal, queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicado al delito de que se trata. En materia penal, quienes son penalistas, yo no soy penalista, ¿no? Quienes son penalistas saben que para que ese delito se configure, tiene que cumplir con todos los elementos del tipo penal. Así le decimos los abogados a la descripción del delito, ¿no? Ah, que el artículo 9 del Código Penal señala que quien comete el delito de robo es aquella persona que con dolo o intención sustrae una cosa que le es ajena de otra persona. Ah, ahí me establece que tiene que ser con dolo, ¿no? Si yo digo que no fue con dolo, que fue una distracción, que capaz que yo no me di cuenta que lo agarré, ¿no? De esas veces que uno pide la pluma prestada y se le olvida devolverla, ya no es robo, no, ya no es robo, ¿ok? El tipo penal siempre va a establecer que o sí tengamos que cumplir con todos los parámetros de la descripción que hace el delito. Si no los cumplo, no puedo, como dice el artículo 14 en el tercer párrafo, por una analogía, ¿no? Por decir, ay, es que como que esa acción de que te lo llevaste, pero no hubo dolo, como que sin querer queriendo, se parece al robo. Yo voy a decir que se parece al robo. Esa es la analogía. Tú no puedes hacer una analogía y decir, esta conducta creo que se parece. No, no es completamente igual, pero se parece a la que está descrita para el delito de robo. Entonces te voy a aplicar una sanción, una pena, como la que se aplica para el robo. Oye, pero no es robo, pero yo digo que se parece, ¿ok? Eso es inconstitucional, eso es ilegal y eso viola mis derechos humanos, ¿no? Mis derechos humanos a tener un acceso a un procedimiento justo, ¿ok? Entonces, desde ahí decimos, bueno, si no hay una pena que esté especificada por una ley que de verdad se aplique a ese delito de que se trata, no me pueden por analogía estar imponiendo sanciones que no existen. Pues vemos el artículo 16 constitucional. Este 16 vamos a regresar mucho, mucho, mucho. Vamos a ir y venir todo el tiempo porque este artículo 16 constitucional establece un montón de situaciones bien diversas, ¿no? Es un artículo enorme, por así decirlo, y es un artículo que vamos a estar regresando, yendo y viniendo, ¿no? Para ver diferentes tipos de derechos que se protegen a través de este artículo. Nos dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, que es el caso del proceso penal, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y de su cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Como nuestro procedimiento ya es oral, muchas veces cuando hay algún tipo de procedimiento y se establece que no amerita una sanción o que no amerita el ejercicio de la acción penal, a veces las personas nos dicen, quiero una constancia, ¿no? Quiero un papel que diga que yo no cometí ese delito o algo, ¿no? Pero es un procedimiento ya oral. Entonces, ¿qué le pudiéramos dar en lugar de un papel? Porque no vamos a tener un papel que diga, ah, usted no cometió este delito. Las grabaciones, ¿no? De las audiencias en donde se dictó que esa persona no era responsable, eso pudiéramos pedir como constancia, ¿no? Eso se refiere a cualquier medio que dé certeza del contenido del procedimiento. Pero veamos que la primera parte, ¿no? Es muy, muy, muy similar a la primera parte del propio artículo 14. Entonces, todos los artículos se van a ir complementando. Y algo que les mencionaba en la sesión pasada era también que los derechos humanos se interrelacionan, ¿no? Se conectan entre sí, son como cadenitas. Por lo tanto, si me violan un derecho, normalmente están violando como 20 derechos alrededor, ¿no? Si yo considero que me violaron mi derecho porque fui privado de mi libertad, de acuerdo a lo que dice el artículo 14, segundo párrafo, también me están violando el artículo 16.
¿Por qué? Porque no debía haber sido molestado en mi persona. Es una molestia personal el hecho de que me hayan privado de mi libertad, sí. Además, no puedo ser molestado respecto de mis papeles, mis posesiones, mi domicilio, mi familia. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, las órdenes de cateo son una forma son actos de molestia, son una forma de incurrir en violaciones respecto del domicilio, respecto de los papeles o de las posesiones, salvo que, ¿no? Salvo que haya un mandamiento por escrito de la autoridad competente. Desde ahí, entonces, empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, las órdenes de cateo deben ser por escrito, deben ser emitidas por la autoridad competente, debe traer el fundamento legal, no me tiene que decir con fundamento en qué artículo de la Constitución, en qué artículo de qué ley le da facultades para hacer eso que está haciendo, y además me tiene que señalar los motivos por los cuales va a ingresar a mi domicilio, qué va a buscar, cuál es el objetivo de ingresar a lo mejor a mi domicilio, etc. ¿Ok? Artículo 17 constitucional en su primer, segundo y tercer párrafo establecer, primero, que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, y esto es algo que se nos olvida a todo el mundo muy feo, ¿ok? Sí, nuestro estado en materia de seguridad, muchos pensamos que es un estado fallido porque no nos da esa seguridad a la que tenemos derechos, en el sentido de que hay un montón de personas que están privadas de su libertad en centros de reclusión que no tendrían que estar ahí. Y que a lo mejor hay un montón de personas afuera, ¿no? Que sí tendrían que estar en un centro de reclusión y no lo están, ¿no? Y la sociedad no se siente segura. Y como no se siente segura, empieza a hacer justicia por su propia mano. Hoy en día el caso de linchamientos es cada vez más común, ¿no? Las noticias que vemos todo el tiempo es que además donde más se da es en Puebla, y es muy desafortunado porque ya no puedes salir a la calle, ya no puedes hacer tu vida, ya no puedes nada, ¿no? Porque incluso la propia gente te empieza como a cuestionar cosas tan absurdas, ¿no? Yo vi una noticia reciente de un chico que andaba en un pueblito en Puebla y que de pronto inventaron que se había querido robar un niño y lo lincharon de una forma terrible. Y dentro de la nota periodística, en los comentarios, aparecían personas diciendo, pero que investiguen qué hacía ese chico en ese pueblo para empezar. Como si no quieres que te linchen, no vengas aquí o no vayas allá o no salgas. Estoy dentro de mi país, ¿por qué no puedo ir a cualquier cosa? ¿Qué tal que no iba a ese pueblo en específico, pero tenía que pasar por ahí, ¿no? Y no sé, se tuvo que comprar un refresco en ese lugar en específico o a cargar gasolina o X. Si él quería pasar por ahí, tenía todo el derecho de pasar por ahí, sí, porque es mexicano, porque todos los mexicanos tenemos derecho a estar circulando, ¿no? Dentro de nuestro propio territorio. Respecto a los migrantes, lo mismo, o sea, los migrantes también, ¿no? Pueden, dentro del significado de migración es que están trasladándose de un lugar a otro, entonces no tendría como por qué estarse cuestionando a la persona que fue linchada de, pero es que, ¿qué hacía ahí? Pero es tanto el miedo, el descontento social, la inseguridad quizá, que las personas empiezan a hacer esto. Pero dentro de mi derecho, o sea, pensemos que yo soy esa persona, ¿no? A la que iba pasando y le sucedió eso, tendríamos que entender que es parte de mi derecho que nadie pueda hacerse justicia por sí misma, que si tú tienes un problema, que si tú consideras que alguien cometió un delito, que si algo no estuvo hecho de forma legal, entonces tienes las vías para reclamar la reparación a lo mejor de ese daño o para el enjuiciamiento de esa persona, pero, y es algo que tiene que ver mucho con las personas en reclusión, ¿no? Que incluso las personas en reclusión, sean o no sean responsables, están ahí, están ya pagando una pena y la sociedad no los suelta, ¿no? O sea, al final del día, ¿cómo se puede hacer una reinserción social si vas a salir y no vas a tener la oportunidad de obtener un trabajo porque tienes antecedentes penales, porque la gente, la idea
del linchamiento, pensemos que no necesariamente es algo físico, sino también como social, ¿no? De ser rechazado, de ser rechazada, y de decir, ya no es necesario, ¿no? Ese rechazo social porque ya cumplí mi pena, lo que tenía que haber pagado ya lo pagué. Y en ese sentido va también este artículo, ¿no? Ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho y mucho menos respecto de personas que ya cumplieron su pena. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Y este párrafo quizá es el que menos se cumple, al menos en nuestro sistema penal. La idea de la oralidad era eso, que fuera más rápido, ¿no? La idea de que sea expedito significa que tiene que ser rápido, todo rápido, rápido, rápido. Pero de verdad tenemos personas que siguen sin tener una sentencia y están en prisión, ¿no? No se les dio el beneficio de que siguieran su proceso en libertad. Y ahí siguen, y ahí siguen, y siguen. Entonces, ¿dónde queda la idea de que debe ser rápido, ¿no? ¿Dónde queda el cumplimiento de que las resoluciones tienen que ser expedidas de forma pronta, completa, imparcial? Sobre todo también la parte de la imparcialidad, ¿no? Donde tenemos casos muy evidentes en donde los jueces resolvieron todo lo contrario, teniendo todas las pruebas. ¿En dónde queda la idea también de que el servicio será gratuito, ¿no? Hay cosas que son gratuitas, presentar mi demanda puede ser gratuita, pero si quiero de pronto copias simples o copias certificadas del procedimiento, de las carpetas y demás, pues no va a ser como tan gratuito. En ese sentido, pues la idea es que vayamos a hacerlo, ¿no? Es un ideal, no es algo que hoy en día podamos decir que así es, se busca que así sea, y la idea de la oralidad era eso, ¿no? Que fuera como más rápido. Pero si yo veo que no se están ajustando a los plazos, que las leyes establecen que va a haber un periodo de 10 días para esto, otro de un mes para aquello, y estos ya llevan 6 meses, ya llevan ahí muchísimo más tiempo retrasando las audiencias y demás, ¿qué puedo hacer? Ir a los órganos internos de control y decir, ¿no? Levantar quejas, decir, no me están dando mi expediente, no me están dando acceso a la carpeta, no me están poniendo mi cita para mi audiencia, etc., etc. Y a la par me puedo ir a quejarme ante las comisiones de derechos humanos en el sentido de decir, si encuentro una violación a lo mejor de derechos humanos respecto de autoridades muy específicas como puede ser a lo mejor el MP o los policías como tal. Respecto de los tribunales o del Poder Judicial, no. Recordemos que hay una, eh, una norma muy específica de qué puede y qué no puede hacer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de igual forma las locales, y no pueden resolver asuntos de violación de derechos humanos respecto del Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene sus propios sistemas de control, ¿no? Entonces nos podemos ir al Consejo de la Judicatura y quejarnos y decir, este juez, no, a mí me late que este juez se está haciendo pato, ya lleva meses y meses y meses sin dictar sentencia, retrasando las audiencias. Entonces, busquemos esos medios de hacer también nosotros presión. Y por último, señala que la federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Esta parte es importante porque quiere decir que contamos también con la posibilidad de tener defensores de oficio, ¿vale? Las defensorías públicas hoy en día ya están siendo muy fortalecidas y muy capacitadas, ya no son como antes. Incluso existen las defensorías en materia penal específicamente, para que sean personas especializadas en la materia y puedan ayudarnos a resolver nuestros casos. Y sí es importante que nos acerquemos, que sepamos que existen, siempre ha existido, ¿no? El defensor de oficio, pero antes era, el defensor de oficio era como muy marginal, ¿no? Les pagan bien poquito, no les daban cursos, no les daban capacitación,
hay como salían los casos y pues no salían muy bien. Pero hoy en día las defensorías públicas se están fortaleciendo mucho, entonces también podemos pensar que si no tenemos recursos, porque aunque el párrafo segundo dice que es gratuito, pero sabemos que llevar un procedimiento no es nada gratuito, no es nada fácil, ¿no? Les digo, o sea, tan solo para las copias se necesita dinero. Entonces pensemos que necesitamos un abogado y que el abogado, por más que me quiera echar la mano, también es parte de su profesión y es parte de lo que él hace para vivir. No puede tampoco todo el tiempo llevar asuntos gratis porque entonces, ¿cómo llevar, no sé, el pan a su casa, ¿no? Pensemos que también existen defensores públicos y que los defensores públicos les paga el Estado y que ellos entonces pueden asegurarnos una buena defensa. Ahora sí, ya que vimos estos como principios que revisamos en el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que vemos que también de una u otra medida están reflejados en nuestra propia Constitución, vamos a empezar a ver los tipos de detención, ¿no? Porque para entender estos derechos humanos que deben respetarse durante la detención, pues primero yo debo de saber que tengo ciertos derechos humanos establecidos en la Constitución que dicen, ¿no? Que se me deben de respetar al momento de la detención, pero también debo de saber qué tipos de detención hay y cómo se deben de llevar a cabo esas detenciones para que sean unas detenciones adecuadas, conforme a derecho, legales, y que si no son así, entonces cabe la posibilidad de decir, me estás violando alguno de mis derechos contenidos en el artículo 13, en el artículo 14, en el 16, en el 17, ¿vale? Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna observación, ya saben, me pueden interrumpir en cualquier momento, no pasa nada. Bien. Bueno, entonces vamos bien. Vamos a revisar que estos tipos de detención están establecidos en nuestra Constitución, ¿ok? Y vamos a revisar los artículos en donde están. Vamos a ver que además de estos tres tipos que les estoy poniendo, que es el arresto, la detención, la aprehensión, también tenemos la prisión preventiva y también tenemos el arraigo, también los vamos a ver y pueden llegar a considerarse tipos de detención. Desafortunadamente, les decía, nuestra Constitución no es la Constitución en cuanto a la forma en la que está redactada como la más perfecta, tiene errores y dentro de esos errores denomina de diferentes formas y a veces sí se refiere a lo mismo y a veces no, ¿no? A veces nos dice detención, a veces nos dice aprehensión, a veces nos especifica que es detención por flagrancia, a veces nos dice retención o a veces nos dice arresto o a veces nos dice cualquier otra cosa. Y de repente hay que ser muy cuidadosos con cómo interpretamos el artículo, cómo lo revisamos para saber si sí se está refiriendo a un arresto o no, o se está refiriendo a una detención o se está refiriendo a cualquier otra cosa. Entonces, nuestra Constitución suele tener como normalmente dentro de todo su texto, no solo con estos artículos, sino con muchos otros, como el uso de sinónimos, pero a veces no queda tan claro que sí son sinónimos, porque pues yo podría pensar que arresto, detención y aprehensión son sinónimos y les da características diferentes. Y de repente, en lugar de que utilice siempre las mismas palabras, se le ocurre utilizar alguna parecida y ya no te queda tan claro de qué está hablando, ¿ok? Para el caso del arresto, tenemos el arresto regulado en el artículo 21 constitucional y nos señala que puede decretarlo una autoridad administrativa, ¿vale? Es decir, no una autoridad jurisdiccional, no un juez, ¿no? No va a ser un juez, va a ser una autoridad administrativa. Y una autoridad administrativa puede decretar el arresto como sanción por una infracción, que puede ser una infracción a los reglamentos de policía y de buen gobierno, y como máximo nos puede limitar nuestra libertad con un máximo de 36 horas. Un ejemplo de un arresto, lo más típico, ¿no? Andabas manejando en estado de ebriedad, había un alcoholímetro, te cacharon y te llevaron al torito. Ok, eso es un arresto decretado por una autoridad administrativa. No configura un delito, eh,
no te van a llevar ante un juez en materia penal, no te van a llevar al MP, no. Y tu sanción, lo máximo de tu sanción es que estés 36 horas bajo arresto, que el arresto o sí implica una privación de tu libertad, sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque cometiste una infracción al reglamento de tránsito. No tenías que andar manejando en estado de ebriedad. Y hasta ahí, ¿no? El arresto entonces es muy simple, ¿no? El arresto no tiene implicaciones penales o privativas de la libertad más allá que el limitarte que salgas a exponerte o exponer la vida de los demás durante 36 horas en lo que se te baja la borrachera y ya, ¿ok? La detención sí se puede establecer como una detención por un delito en flagrancia, ¿ok? La detención la puede realizar en ese caso cualquier persona. Y aquí vamos a ver, y la detención está regulada de diferente forma. En algún momento, el artículo 16 constitucional, que es donde está regulado, nos va a decir que la detención se puede hacer en flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo en ese momento el delito, ¿no? Yo estoy viendo que están robándole a unas personas o estoy viendo que están golpeando a alguien, etc. En ese momento, cualquier persona que se dé cuenta de lo que está sucediendo puede detener al que está cometiendo el delito. Eso es un delito en flagrancia, ¿vale? No necesito en ese caso una, un escrito en donde diga por qué se le va a detener, cuáles son las circunstancias, quién es la autoridad que está ordenando la detención. No, porque está pasando en ese mismo momento. Y cualquier ciudadano puede detener a la persona que está cometiendo el delito en ese momento. Pero si fue así como que, yo vi que cometió ese delito y luego como 3 días después se me ocurre que vuelvo a ver a esa persona y digo, no hice nada en ese momento, lo voy a hacer ahora. ¿Puede configurarse la flagrancia? No, ¿ok? La flagrancia tiene dos momentos. Puede ser que en ese momento que está sucediendo tú lo detengas o que sea una flagrancia que se denomine continuada. ¿Cuándo es continuada? Cuando el delito no se pudo detener a lo mejor en ese momento, pero tienes la posibilidad de ir persiguiendo al delincuente, ¿no? Cuando hay una persecución, lo estás correteando o viste más o menos por dónde se fue y pudiste, a lo mejor a través de las cámaras del C5 se dieron cuenta hacia dónde la persona está huyendo, ¿no? A lo mejor nadie lo está persiguiendo a esta persona, pero está viendo hacia dónde se está yendo para huir, para esconderse, y ya de repente llega el policía y lo detiene y el detenido puede argumentar, oye, pero, o sea, tú no me viste que hice nada, yo voy caminando, ¿no? Voy para mi casa, voy para mi trabajo. Sí, es cierto, pero ya tienen la evidencia a partir de las cámaras del C5 y en ese sentido se puede considerar que es un delito en flagrancia continuado, ¿no? Porque no se interrumpió. Aunque la policía en ese momento no presenció el delito, lo hicieron a través de las cámaras de vigilancia y se da aviso que esa persona se encuentra en tal lugar. Entonces, cuando es así, sí se considera flagrancia, pero es una flagrancia continuada, ¿ok? O bien, y aquí vamos a empezar a tener como esas complicaciones de que la legislación no es muy clara. También la detención la puede llegar a solicitar el MP por delitos graves. Y esto está aquí como medio raro, porque la siguiente figura, que es la aprehensión, se establece que la aprehensión solamente puede ser emitida por una orden judicial, que es una orden que emite el juez y que debe cumplir con ciertos requisitos que están señalados en el artículo 16. ¿Cuáles son esos requisitos? Que sea prescrito, fundado y motivado y que sea emitida por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? El juez, ¿vale? Pero al mismo tiempo, ¿no? Después de esto, existe esta posibilidad de que pueda solicitar la detención de una persona el MP por delitos graves cuando la autoridad competente no pueda hacerlo o por las circunstancias el MP no se lo pueda solicitar a la autoridad competente, que es el juez. Y aquí lo que yo pondría como, la Constitución no está como muy bien redactada, es porque
me está confundiendo la orden de aprehensión con una detención, ¿ok? La orden de aprehensión tendría que situarse en el caso de que ya tengo elementos de prueba para detener a una persona que sé que comete delitos, lo mismo. Una persona que, los típicos que se suben a lo mejor a asaltar las combis. Ah, sí, ya lo tengo detectado, es un modus operandi en tal hora, en tal lugar, con tales características, pero no he tenido como la oportunidad de detenerlo en el momento, ¿no? En flagrancia, pero ya investigué, ya sé quién es, ya sé dónde lo puedo encontrar, ya puedo emitir la orden de aprehensión para detener en específico a esa persona, ¿ok? Pero para llegar a ese punto ya tengo que tener todos estos datos y el MP es quien le solicita al juez que emita esa orden de aprehensión y tiene que estar por escrito, tiene que estar fundada y fundamentada. Pero pensemos, ¿no? Que el MP tiene en ese momento, así mágicamente, como ubicada a la persona que está buscando y no tiene la oportunidad tan inmediata de solicitarle al juez una orden de aprehensión. No se la puede solicitar por la hora, la circunstancia, porque oye, mira, en lo que tú la redactas, haz de cuenta que ya se fue, ¿no? Y yo necesito tener la posibilidad de aprenderlo. Y no lo puedo detener en flagrancia porque en este momento no está cometiendo ningún tipo de delito, pero ya lo ubiqué, ya sé dónde está, se está echando unos tacos en tal esquina. Tengo que ir. Entonces, el MP puede emitir su propia orden, ¿no? Pero ya no se le va a llamar, ¿no? Según lo que señala la Constitución, ya no se le podría llamar orden de aprehensión, porque la orden de aprehensión solo la emite un juez. Entonces, la Constitución nos señala que en lugar de decirle orden de aprehensión, será el MP quien solicite la detención de esa persona que considera que ha sido quien ha estado cometiendo ese delito cuando se considere en específico que se trate de delitos graves. Ah, no, pues es que es robo con violencia, o es delincuencia organizada, o es narcotráfico, o X, y lo justifica, ¿vale? En lugar de pedirle al juez que le haga su escrito, el MP va a hacer su propio escrito, en donde va a solicitar el auxilio de la policía para que la policía ministerial sea quien haga la detención correspondiente. Ahora, vamos a ver, les digo, arraigo y prisión preventiva. Para el arraigo, pues decimos que es una medida precautoria. ¿Qué significa que es una medida precautoria? Que voy a prevenir. No estoy seguro en ese momento si esta persona está o no está cometiendo estos delitos, como que lo sospecho, ¿ok? Por eso es una medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso a través de la limitación de su desplazamiento. El arraigo lo que va a buscar es que esa persona no pueda como moverse tan libremente ni dentro del territorio ni fuera del territorio, ¿no? Ni fuera del país. Y es una medida precautoria porque dice, yo sospecho que esta persona hizo algo, pero como que no estoy tan seguro. Necesito un tiempo para poder investigar si sí hizo o no hizo para tener elementos de prueba. Pero si se entera que lo estoy investigando, capaz que se da la fuga. Entonces mejor solicito el arraigo y solicito el arraigo para que me dé tiempo de investigar y después pregunto, ¿no? Entonces, esto está mal, esto está mal, esto está mal, porque la idea era que tú ya deberías de tener toda tu investigación armada para poder detener a una persona e inculpar a esa persona. No al revés, ¿no? Ay, te voy a tener en arraigo un tiempo sin que puedas, y que al final del día es una limitación de tu libertad. No necesariamente el arraigo se lleva dentro de la prisión, ¿no? Se puede llevar en tu propia casa o dentro de un límite específico. No puedes salir del Estado de México, no puedes salir de la Ciudad de México, o no puedes salir a lo mejor, ¿no? Ahora sí, de tu casa o de este departamento o de esta colonia, ¿no? Pero ya es una limitación de la libertad en el sentido que no te puedes trasladar a donde tú quisieras, cuando tú quisieras, ¿ok? Y se hace con la intención de que no se escape la persona,
mientras se hace la investigación, pero insisto, debería ser al revés. Primero deberías de tener una investigación ya nutrida y después entonces solicitas mejor una orden de aprehensión y detienes a esa persona en lugar de un arraigo, ¿ok? En ese sentido, esta especificación que está dentro de la propia Constitución, pues al mismo tiempo está contradiciendo lo que revisábamos, ¿no? El artículo 13, el artículo 16, el artículo 17, nos está como violando incluso nuestro principio de inocencia, ¿no? Después vemos la prisión preventiva. Y ahorita nada más es como que estamos dando de manera muy general como nuestro concepto, nuestra idealización, lo que es la prisión preventiva, lo que es el arraigo, lo que es la detención, lo que es la aprehensión, lo que es el arresto. Ahorita vamos a ver muy específicamente cómo se regula en la Constitución, ¿no? Aquí yo les voy poniendo más o menos como en dónde lo encontramos regulado, pero ahorita les voy a enseñar cómo está escrito en la Constitución y por qué les digo que al final del día es contradictorio. La prisión preventiva es una medida cautelar privativa de la libertad. El Ministerio Público solo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, ¿vale? Es decir, como medida precautoria, como el arraigo, ¿no? Hay medidas cautelares en donde yo digo, mira, voy a solicitar que esta persona tenga a lo mejor una pulsera que yo pueda detectar en dónde está, o que pueda llevar a lo mejor tenga que venir cada determinado tiempo, lo voy a estar citando para que venga. Pero si yo considero que no es suficiente, ¿no? Puedo solicitar la prisión preventiva. No fue suficiente incluso la idea del arraigo, ¿no? De que estuviera en su casa. Considero que aún así va a escapar. Voy a solicitar, y quien lo solicita es el Ministerio Público, voy a solicitarle al juez la prisión preventiva, teniendo como justificación que las otras medidas cautelares no fueron suficientes, y el juez es el que tiene que decidir ordenar la prisión, ¿vale? Y hay estas dos opciones. Uno, que el Ministerio Público lo solicite al juez y el juez decida si se aplica la prisión preventiva o no. O dos, que el juez, sin que se lo pida el MP, por sí mismo, ordene la prisión preventiva de forma oficiosa, porque el juez sea, no el MP, sino el juez sea quien considere que las demás medidas no fueron suficientes. Ok, entonces vamos a empezar a ver respecto de los tipos de detención, como estas, digamos, incompatibilidades o estas dos críticas que hago respecto de lo que es la prisión preventiva y respecto de lo que es el arraigo, ¿no? En primer lugar, pues habíamos establecido que la reforma al sistema de justicia penal de 2008, pues buscaba mejorar algo, ¿no? Buscaba ser más rápido, que fuera oral, que se estableciera bajo el principio de inocencia, y vamos a encontrar que al mismo tiempo el sistema consta de dos grandes partes, que son partes incompatibles, ¿no? Por un lado, justo esta parte del reconocimiento del principio de inocencia, y por otro lado, el sospechosismo, ¿no? Todo el tiempo decir, sí, yo considero que eres inocente, pero como no sé si eres inocente, te voy a poner en arraigo. No sé si eres inocente, te voy a meter en prisión preventiva. Entonces, ojo, ¿no? Estas dos partes que contempla la propia Constitución, consideramos que algunos abogados y abogadas que es incompatible con la propia reforma, porque o me crees inocente o sospechas todo el tiempo de mí. La primera de estas partes, que digo que son dos partes incompatibles entre sí, implica un avance que por supuesto que se tuvo en el reconocimiento de los derechos humanos para los sujetos procesales, ¿no? Es indudable que sí hubo un avance, no podemos decir todo el tiempo que nada de lo que se hace funciona, por supuesto que sí hay un avance, porque se va a reconocer que tienen derechos los sujetos procesales entendidos como el acusado
como las víctimas o los familiares de las víctimas. Y también hay un avance en cuanto al funcionamiento más efectivo del sistema de justicia penal, porque va a buscar que en la propia Constitución se condensen todos los principios del sistema acusatorio y que se fortalezca el debido proceso, la presunción de inocencia, entre otras medidas que están establecidas en los artículos que vimos, ¿no? En el artículo 14, en el artículo 13, en el artículo 16, en el artículo 17, vemos que ahí están esos principios y reconocemos que eso fue un avance, eso fue bueno, pero al mismo tiempo vemos que se ha establecido un sistema de excepción, es decir, tenemos nuestra regla general, que nuestra regla general es el principio de inocencia, y a ese principio de inocencia le empezamos a poner excepto, ¿no? Voy a pensar que eres inocente, excepto, y te empiezan a poner un montón de candados. Entonces, ese sistema de excepción flexibiliza los derechos del acusado, privilegia los esquemas precondenatorios o cautelares del proceso penal, sí incluye formas de privación de libertad que implican la imposición de penas sin condena. Y eso es en lo que yo creo que está mal nuestro sistema penal, la forma en la que hoy en día se está llevando a cabo. ¿Cómo es posible que nuestro sistema penal se rija bajo el principio de inocencia, la presunción de inocencia, y contemple figuras de privación de la libertad sin que haya una condena, ¿vale? O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo voy a estar? Porque ahorita que veamos más ampliamente estas figuras, ¿cómo es que voy a estar años privado de mi libertad bajo la idea o bajo la justificación de la prisión preventiva? Años privado de mi libertad sin que haya seguido un procedimiento, sin que haya la aplicación de una sentencia, ¿ok? Entonces, en ese sentido, esta reforma también faculta al Estado para ampliar su poder, y lo que buscamos a través de los derechos humanos es tener un medio de defensa en contra del poder del Estado. Y amplía este poder para castigar a discreción, ¿no? Como yo decido, Estado, en qué momento sí considero que puedo llegar a identificar a una persona como una persona que pueda aplicarle el arraigo o que pueda aplicar la prisión preventiva de forma automática, ¿no? En el caso de que se pueda hacer de forma oficiosa, como lo acabamos de ver. Y porque es un poco como cuestionable y peligroso. Por ahí, si no han visto, digo, oye, es que además yo creo que más allá de que lo hayamos visto, yo sé que ustedes lo han vivido, entonces, pero hay un ejemplo que pudiéramos encontrar, por ejemplo, en Netflix, en esta plataforma, es un documental que se llama Duda Razonable, y te cuentan la historia de, me parece, como 6 hombres, de cómo fueron detenidos y fueron acusados de delincuencia organizada como secuestradores, y esos 6 hombres ni se conocían entre sí, pero cómo les armaron todo, los torturaron y demás, cómo pasaron por todas las instancias en materia penal, y hoy en día, ¿no? Hoy en día esas personas siguen en la cárcel, ¿no? Cuando ya deberían incluso, si fueron sentenciados, ya deberían incluso de haber salido de prisión porque ya habían cumplido su pena, y luego a través de una apelación resulta que les incrementan todavía más la pena y demás. Pero ese es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? De cómo pueden pasar privadas de la libertad personas durante un tiempo muy largo sin que haya una condena, ¿no? Simple y sencillamente porque a esas personas se les acusó de un delito grave. Como es un delito grave, no pueden seguir su proceso en libertad. Por lo tanto, tienen que seguir su proceso bajo la figura de la prisión preventiva. Por eso decimos que es una facultad que se le da al Estado para ampliar su poder de castigar a discreción, porque al final del día el que te va a determinar o el que te va a señalar como delincuente es el Estado, ¿no? El Estado te va a decir, yo digo que ese que iba pasando es un delincuente, y no cualquier delincuente. Es alguien peligroso que se dedica a la delincuencia organizada. Por eso esa persona sí aplica la prisión preventiva. A todos los demás no, a esa persona sí.
Por eso decimos que es discrecional. O sea, evidentemente en las leyes, en las normas, no vamos a encontrar que diga, a Juan se le aplica la prisión preventiva. No, va a estar redactada de forma general. Sin embargo, cuando se individualiza la aplicación de esa norma, se va a decir, Juan, Pedro y, no sé, Miguel, que los encontré por ahí caminando, les voy a armar todo un procedimiento en donde voy a generar que por estos delitos, ¿no? Yo sé, ¿no? Que como soy autoridad, yo también sé que la prisión preventiva va a aplicarse solamente cuando haya delitos graves. Si yo quiero que estas personas no salgan, aunque después de su proceso hasta queden en libertad, que yo las pueda tener privadas de su libertad durante mucho tiempo, bajo la figura de la prisión preventiva. Entonces, dentro de estos tipos de detención, a mí me parece muy relevante hacer como esta crítica de sí hay avances, ¿cómo no? Pero dentro del propio sistema hay contradicciones, ¿no? ¿Cómo es posible que haya excepciones al principio de presunción de inocencia a través de estas figuras como el arraigo o la prisión preventiva? En este sentido, pues vamos a ver que el objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, es decir, el arraigo no se establece como una parte del proceso penal, no. El arraigo es únicamente la privación de la libertad de esa persona con el fin de obtener pruebas o de información que pueda ser utilizada después cuando ya esté dentro de la etapa del juicio, ¿ok? Pero hasta ese momento cuando se determina el arraigo de esa persona, en ese momento no se ha regulado, no se ha revisado, no se ha valorado nada sobre si las pruebas que se están obteniendo durante ese periodo de arraigo pueden ser pruebas lícitas o ilícitas. ¿Por qué? Porque desde la propia detención, desde el propio arraigo, tú ya estarías pensando que estás como haciendo una especie de pausa, ¿no? Así, vamos a tomarnos un momento, ¿no? Donde te voy a privar de tu libertad, ni sé, ni tengo elementos para acusarte de nada. Pero yo voy a decir, ¿no? Que la justificación siempre va a ser, sospecho de delincuencia organizada, de un delito grave, es mi justificación, que te detengan en arraigo. Pero a lo mejor te traigo como entre ojo y ojo, a lo mejor la intención es otra, a lo mejor en todo hay cuotas, en la administración pública en todo hay cuotas, ¿no? Cada mes se tiene que hacer el reporte trimestral de los avances de no sé qué. Entonces, ¿cómo tú generas la percepción de la sociedad de que se está avanzando en materia de seguridad? Porque mira, de tal mes a tal mes tuvimos tantas detenciones. Ya no te dicen cuáles de esas detenciones sí configuraron delitos, cuáles no, ¿vale? Pero esas detenciones al final del día para ellos son números. Entonces, tienen que cumplir con números, con metas que se ponen cada mes. No, pues en este mes tuvimos 300, el mes que viene tenemos que tener 600. ¿Cómo le hago? Pues fácil. Empieza a detener a diestra y siniestra a quien vaya pasando, ¿no? Pero no lo puede tener detenido tanto tiempo, no sé qué. No, pues, acúsalo de delincuencia organizada, de un delito grave, y tenlo en arraigo, ¿ok? Tenlo en arraigo y entonces, ahora sí, durante ese tiempo que lo tengas en arraigo, investigale algo de tener por ahí. Si le encuentras algo, pues ya armaste tu investigación para ahora sí presentar todo tu proceso penal. Pero lo que se cuestiona es como ¿de verdad es legal que todo eso que investigaste durante este tiempo que lo tuviste en arraigo? Yo considero, ¿no? Que no es legal. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, esa privación de la libertad se debería de considerar ilegal. Si, si el arraigo es ilegal, la obtención de esas pruebas por consecuencia deberían de ser también ilegales, ¿no? Porque no estás haciendo tu chamba es investigar y una vez que tienes tu investigación inicias tu procedimiento, no al revés, ¿no? No privas primero de la libertad de la persona para después ponerte a investigar y al último solicitar una sentencia. No. Sin embargo, así se ha ido haciendo. Ojo con esto, ¿no? Yo les digo, esto no es legal, ¿no? No es legal en el sentido de que no tiene lógica jurídica. Sin embargo, está regulado así en la Constitución. Y si está regulado así en la Constitución dijimos que es nuestra norma suprema,
Todas las demás leyes que establecen parámetros similares a esto son legales, ¿vale? Es legal entonces que se haga, sí, aunque Viri diga que no, la ley dice eso. Hasta que no se reforme, no se cambie, no se pudiera hacer algo. Una vez que se hizo esta reforma, hubo muchas personas que no estuvieron de acuerdo, se hicieron juicios de amparo para que esta parte de la Constitución o esta parte de la reforma se pudiera nulificar y decir que no era una reforma adecuada. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que no puedes impugnar a través de juicios de amparo normas constitucionales, porque el juicio de amparo lo que busca es como equilibrar que las demás normas no violen la Constitución y dice, al menos hasta ahora es el criterio que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las propias normas constitucionales no se contradicen a sí mismas, aunque ya vimos que sí, esto contradice completamente el artículo 13, el 14, el propio 16, ¿vale? El 17, sí, sí lo contradice. Pero la Suprema Corte de Justicia dice, no, la Constitución se autorregula, es perfecta, no hay forma de que tú puedas a través de un procedimiento jurisdiccional tildar de inconstitucional una propia norma inconstitucional. Entonces, mientras esto esté regulado así, se va a seguir aplicando, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o podríamos hacer alrededor de esto? Acudir a las comisiones de derechos humanos en el sentido de que vigilen que al menos ese arraigo se decrete con las modalidades que se establezcan en la propia Constitución, es decir, que de verdad haya ahí razones suficientes para determinar el arraigo, que sea como la última medida, la más, digamos, extrema, que ya se hayan intentado otro tipo de medidas para realizar las investigaciones, que al menos el arraigo se haga con apego a la Constitución en el sentido de que sea emitida por una autoridad, que esté fundado, que esté motivado, etc. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pudiéramos revisar, que si se va a hacer el arraigo, pues que al menos el arraigo tenga fundamentos y tenga pies y cabeza. Pero somos muchos los abogados y abogadas que creemos que este tipo de figuras, pues, no son adecuadas, ¿ok? Lo anterior entonces se traduce en que, pues la investigación no se lleva a cabo para detener a una persona, sino que la persona se detiene para ser investigada, ¿ok? Ya que no es, no tiene, en el sistema penal no va a tener el carácter ni de indiciada ni de inculpada. Además, ni siquiera está vinculada a un proceso penal, simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora. En ese trance, muchos derechos son potencialmente o efectivamente vulnerados. Por eso, como esta figura está legalizada, la tenemos que respetar porque está en nuestro derecho, lo que tendríamos que buscar alrededor de esta figura es todo el tiempo verificar que mientras esté en arraigo la persona no sea torturada, no sea privada de las comunicaciones con sus familiares, que no sea privada de su derecho de salud, de alimentación, de todos los demás derechos, ¿vale? Ok, ahora vamos a empezar a revisar el contenido de los artículos para que veamos cómo está regulada cada una de estas figuras. En el artículo 21, les decía, en su cuarto párrafo está regulado el arresto. Y el arresto señala este artículo 21, dice, compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, ¿ok? Es decir, la autoridad administrativa me puede sancionar por una infracción a un reglamento con una multa, pero también me puede infraccionar con un arresto, ¿vale? Cuando digamos la medida de la multa no es suficiente, cuando la infracción que cometí es una infracción un poquito más grave, pues me pueden entonces arrestar. Y el arresto será hasta por 36 horas. O me pueden sancionar con trabajo comunitario. Pero si el infractor no paga la multa que se le impuso, se le puede permutar
por el arresto correspondiente. A lo mejor la multa, yo digo, híjole, es que no tengo dinero para pagar esa multa. Te dicen, no te preocupes, te lo cambio, ¿no? En lugar de que pagues multa, pues te quedas unas horitas arrestado y ya. Y en su caso, de nueva cuenta, si es una permuta entre la multa y el arresto, esa permuta no va a exceder de 36 horas. Es decir, siempre que se trate de una infracción administrativa, de una violación de un reglamento, como el ejemplo del reglamento de tránsito, no me pueden detener en ningún caso por más de 36 horas, ¿vale? Ahora vamos a revisar cómo se regula la flagrancia en el artículo 16, párrafo quinto. Señala, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en el que éste esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Es lo que me refiero a la flagrancia continuada, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana. Es decir, yo como ciudadano no tengo la obligación de saber que si detengo a una persona la tengo que presentar ante un MP. A lo mejor yo no sé, yo no distingo la materia civil de la materia penal, de la familiar, no conozco cuáles son las ramas del derecho, ni conozco quiénes son las autoridades, pero pues medio ubico a una que otra. Por ejemplo, si se da en un municipio, pues digo, ay, pues lo voy a llevar a la presidencia municipal, ¿no? Si estoy en una alcaldía, pues lo voy a llevar ahí donde está la alcaldía, ¿no? Y ya que ellos vean qué hacen, no pasa nada. O sé que aquí hay, no sé, a lo mejor están las oficinas de la Secretaría del Trabajo y lo voy a llevar ahí a las oficinas de la Secretaría del Trabajo, está bien, ¿vale? No es nuestra obligación conocer ante quién tenemos que poner a disposición a esa persona, pero la autoridad civil sí va a tener la responsabilidad de a su vez presentar a esa persona detenida al Ministerio Público. Y una vez que se presenta al Ministerio Público, tiene que existir un registro inmediato de la detención. Todo esto es muy importante porque cuando no encontramos una persona y pensamos que tal que la detuvieron, lo primero que hacemos es que acudimos a los ministerios públicos. Y en los ministerios públicos tiene que haber registro o sí del momento de la detención, ¿no? En qué momento se puso a disposición del Ministerio Público esa persona. Tiene que estar ahí su nombre, tiene que aparecer la fecha, tiene que aparecer la hora en la que fue puesta a disposición esa persona. Y en este sentido, les decía, la parte de la flagrancia es que es el delito que se está cometiendo en ese momento. En ese mismo momento se puede detener, lo puede detener a esa persona cualquiera, no necesariamente un policía, o no necesariamente ahí no tiene que haber una orden por escrito ni nada por el estilo, no. Sin embargo, donde queda un poco como eh, eh, las lagunas de lo que establece nuestra Constitución es cuando nos dicen, ¿no? Bueno, ya lo detuviste, ponlo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana. Y esto hoy en día es como muy abierto en el sentido de qué sucede cuando se llega a detener una persona que supuestamente cometió un delito en flagrancia, pero que a lo mejor no fue así, fue el rumor de que había alguien en un coche que no conocemos en nuestro pueblo y decimos, ay, es un robachicos, ¿no? Y ya lo detuvieron y ya lo lincharon. Entonces, muchas veces pasa eso. O pónganle que sí estaba cometiendo un delito, llegó la policía, pero están viendo que lo están linchando y no hacen nada. Ahí hay una violación de derechos humanos, sí. ¿Y de quién es la violación? De parte de la autoridad que no hace nada, ¿no? Que no detiene ese linchamiento por parte de la población. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la orden de aprehensión, no? Ya vimos la idea de la detención y ya vimos que está regulada en el artículo 16 como detención en flagrancia y que ahí no es necesario la participación de una autoridad, sino que cualquier persona puede detener a quien esté cometiendo el delito, lo tiene que presentar ante la autoridad que identifique como autoridad más cercana. Esa autoridad, si no es autoridad penal, lo va a remitir al MP y una vez que el MP recibe a esta persona, tiene que hacer su registro correspondiente. Pero la aprehensión va a ser un poquito diferente. En el caso de la aprehensión, no estamos persiguiendo
a delitos que se están cometiendo en ese mismo momento. No, ¿vale? Vamos a estar persiguiendo delitos de los cuales ya tenemos una investigación que nos está arrojando como resultado la posible comisión, ¿no?, de un delito. En ese sentido, los requisitos que debe tener la orden de aprehensión es que debe ser emitida por la autoridad judicial, no por el MP, por la autoridad judicial, es decir, debe ser emitida por un juez, debe estar por escrito, debe estar fundada, es decir, fundada en un artículo de la Constitución, en algún artículo de una ley en donde establezca sus facultades, motivada, es decir, establecer los motivos por los cuales se está emitiendo esa orden de aprehensión. 2, debe existir previamente denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. No me puedes ordenar la detención de una persona o la aprehensión de una persona si nadie ha acusado a esa persona de nada, ¿ok? Entonces, ojo, debe existir previamente una denuncia o una querella de un hecho que la ley señale como delito. Algo que es bien importante es que yo tengo todos estos derechos de saber de qué me acusan, quién me acusa y demás. Es muy común, desafortunadamente, hace unos años, yo creo que más o menos como 2015, se volvió como muy común como una forma de extorsión en donde participaban los MPs que se libraran órdenes de aprehensión, en donde te decían que te tenías que presentar al MP porque una persona te había señalado como secuestrador, como secuestradora, o que le quisiste robar su coche, o cosas así. Y tú ibas, ¿no? Y te presentabas al Ministerio Público, pero no había ningún señalamiento para que tú te pudieras como defender. O sea, tú decías, bueno, ¿y quién me está acusando? Y te decían, no, es que son datos reservados, porque pues como el delito es un delito de secuestro, es un delito grave, no sé qué, por confidencialidad y seguridad de la víctima, pues no le podemos decir quién. Y tú así de, pero ¿yo qué hago? Y eran como cosas bien elaboradas, donde estaban los MPs involucrados y tenían todos tus datos, ¿no? Y te decían, yo sé como dónde vives, dijeron que tú habías intentado secuestrar a esta persona, que tu camioneta tiene tales placas, tal color, tal año, tal modelo, y tú te quedas así como, o sea, sí, sí tengo una camioneta, sí, y sí eso, pero no, o sea, yo no, nunca, no, a lo mejor ese día ni estaba aquí, o yo estaba en tal lugar, o no sé, ¿no? O sí pasé por ahí, pero pues no, nunca sucedió nada de lo que están diciendo que sucedió. Entonces, obviamente, dentro de la orden de aprehensión, para evitar como ese tipo de cosas, se tiene que primero establecer cuál es el delito, ¿no?, por el cual se te está acusando, quién es la persona que te está acusando. Ese delito tiene que estar sancionado con una pena privativa de libertad para que mm, se justifique que va a haber una aprehensión de esa persona, ¿ok? Y además deben de obrar todos los datos que establezcan que se ha cometido un delito y que exista la probabilidad de que esa persona lo cometió o que participó junto con otras personas en la comisión de ese delito. Para llegar a la orden de aprehensión, entonces yo ya debo de tener todos estos datos para sí poder librar la orden de aprehensión y entonces efectivamente detener a esa persona. Si es un delito que no, que por la penalidad no ameritaría una pena de prisión, ¿no?, no tendrías entonces por qué solicitar una orden de aprehensión. Ahora, el propio artículo 16 nos señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En ese sentido, pues la orden de aprehensión debe de llevar estos requisitos, ¿ok? Debe de ser emitida por escrito, debe ser emitida por la autoridad competente, fundada y motivada, y debe de señalarnos por qué, ¿ok? No se puede librar orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. De nuevo, si no existe una denuncia, si no hay ahí una querella, si no hay un delito que tenga como una pena la privación de la libertad, no, ¿vale? Tiene que obrar los datos que establezcan que
existe la posibilidad de que se haya cometido de verdad ese hecho o la probabilidad de que se haya cometido en participación, ¿no?, con otras personas. Y además, la autoridad que ejecuta la orden de aprehensión, y normalmente, ¿quién es la autoridad que ejecuta la orden de aprehensión? La policía, ¿ok? La autoridad que ejecute una orden de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna. Volvemos a la idea de que esto es muy subjetivo. ¿Qué significa dilación alguna? 15 minutos, horas, días, quién sabe, ¿ok? Y bajo su más estricta responsabilidad. Es decir, mientras esté esta persona detenida y esté bajo tu cargo, está al mismo tiempo bajo tu protección, ¿vale? Cada vez que haya una detención y se presente al detenido, pues se tendría que verificar las condiciones en las que llega el detenido, ¿no? Que no llegue golpeado, que se le haya hecho saber por qué está siendo detenido y demás. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. Es decir, si tú estás deteniendo a esa persona y en lo que lo presentas ante el juez, en lo que pones a disposición a la persona ante el juez, algo le pasó, va a ser tu responsabilidad y va a ser responsabilidad penal. Además, este mismo artículo 16 sigue señalando, solo en los casos urgentes, cuando se trata de un delito grave que esté así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, el MP, el Ministerio Público, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y motivando y expresando los indicios que motiven su proceder. Vean, esto era lo que les decía. Estamos hablando del mismo artículo 16. Estamos revisando la figura de la orden de aprehensión, ¿ok? Pero ya en el párrafo sexto ya no nos dice que el MP, como excepción, que el MP puede librar la orden de aprehensión cuando no pueda acudir ante el juez, porque nos dice que el único que puede ordenar la orden de aprehensión es el juez. Y lo ordena porque se lo solicitó el MP, pero dice, en este supuesto el MP no lo puede solicitar al juez, pero ya no habla de orden de aprehensión, ¿ok? Dice que es bajo su responsabilidad ordenar su detención. Entonces ya no me queda claro, porque la detención me habías dicho que era únicamente cuando los delitos eran en flagrancia, que cualquier persona lo puede detener, y que la orden de aprehensión se refería a ese documento en donde te dice el juez que puedes privar de su libertad a una persona, detenerla porque ya hay una investigación respecto de la comisión de un delito. Entonces, el párrafo sexto me está hablando de qué. En efecto, me está hablando de la orden de aprehensión, ¿ok? Aunque en este caso utiliza la palabra detención y no nos confundamos y no pensemos que se está refiriendo a la detención en el sentido de la detención en flagrancia. No, se refiere a la detención y por eso aquí en el título pongo la detención entre paréntesis. Se refiere a la detención cuando lo hace el Ministerio Público por sí mismo. Un poquito trata de diferenciar y de decir, orden de aprehensión solo cuando la emita el juez. Si lo emite el MP, es una orden de detención, que es diferente a la orden de aprehensión y que es diferente a la detención en flagrancia, ¿ok? Entonces, quiere decir que en casos urgentes, solo casos urgentes, cuando se trata de delitos graves, que estén calificados como graves por la legislación penal, y que tú creas así que de verdad esa persona puede sustraerse de la acción de la justicia, y que no tengas la posibilidad por ninguna medio o manera de solicitarle al juez que libere la orden de aprehensión, el MP bajo su propia responsabilidad va a ordenar la detención de esa persona a través de un escrito, que de nueva cuenta este escrito va a estar fundado, va a estar motivado, va a establecer por qué está determinando actuar de esa forma, justificando el por qué actúa de esa forma sin avisarle al juez o sin solicitarlo al juez, ¿ok? Ahora, el párrafo séptimo me señala que en los casos de urgencia o flagrancia, es decir, en los casos de urgencia,
cuando se trate de la detención por parte del Ministerio Público o en los casos de flagrancia, cuando se trate de la detención de una persona por cualquier otra persona, ¿no? Porque está cometiendo el delito en ese momento, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente o ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de la ley. Es decir, mira, ¿no? Te decreto la libertad con estas reservas. ¿Cuáles son las reservas de la ley? Que yo a lo mejor determino que sí que sí voy a seguir el procedimiento, pero voy a seguir el procedimiento decretando que tú puedes estar en libertad, ¿vale? O que tengas que venir a una audiencia posterior, o qué sé. Pero en este caso, lo importante es que en el momento en el que se pone a disposición del juez, el juez tiene que decretar en ese momento si ratifica la detención y dice, ok, fue legal la detención y vamos a iniciar su procedimiento, o no, o iniciamos su procedimiento pero en libertad, o en este momento digo que la detención no fue legal y que aquí yo no veo la comisión de ningún delito y lo pongo en libertad, ¿vale? Sin embargo, esto no es inmediatamente, como señala el párrafo séptimo. Por lo general, nuestro sistema está saturado y nos dan como fechas de audiencia, ¿no? La primera audiencia ante el juez. Y piensen que pasó eso el viernes y que nos dicen que hay audiencia hasta como para el domingo o el lunes. Entonces, pues, no necesariamente es como, inmediatamente sucede, ¿no? Durante ese tiempo que yo estoy esperando a lo mejor mi audiencia, puedo estar privado de mi libertad, ¿vale? Vamos a ver respecto de la prisión preventiva, ¿no? Ya vimos la detención en flagrancia, ya vimos la detención por parte del MP en casos graves, ya vimos la orden de aprehensión cuando es solicitada por el MP a partir de solicitársela a un juez, el juez la emite. Vamos a ver ahora cómo se regula la prisión preventiva. La prisión preventiva la vamos a encontrar regulada en diferentes apartados del artículo 18 constitucional. En su primer párrafo me señala que solo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva. Si es un delito que tiene una pena distinta que no sea privativa de la libertad, a lo mejor es un delito que establece una sanción respecto de una cuantificación en dinero, ¿no? Y ya, entonces no. El sitio el sitio de la prisión preventiva será distinto del que se destine a la extinción de las penas y estarán completamente separados, ¿vale? Esto dice la Constitución, pero insisto, no necesariamente es así, ¿no? Ya revisábamos que dentro de estas reformas pues se establecía que tenía que haber centros especiales para para aplicar la pena privativa de la libertad como prisión preventiva. Pero nuestro sistema no alcanza, ¿no? Todavía no tiene las posibilidades de esto. Entonces, normalmente es el mismo centro de reclusión donde se extinguen las penas, es el mismo donde se establece que se van a colocar a las personas en prisión preventiva. ¿Están separadas? Sí, pueden llegar a estar separadas, pero no son lugares completamente diferentes, como lo señala el artículo 18, ¿ok? Y su último párrafo del propio artículo 28 señala, para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Es decir, además, ¿no?, de que debo de tener aparentemente centros distintos para la privación preventiva, para la prisión preventiva y para la extinción de las penas, dice, además, cuando se trate específicamente de delincuencia organizada, no puedes tener revuelta tu población de delitos comunes con delitos de delincuencia organizada. Tienes que separarlos en centros especiales, ¿ok? Entonces, habrá centros que son especializados para delitos como más graves, ¿no? Como materia de delincuencia organizada, como puede ser el narcotráfico. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros,
salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en esos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad en términos de la ley. Esto también tiene sus ventajas y desventajas, porque también lo podríamos ver desde la óptica de la sospecha, ¿no? ¿Cómo sé que esa persona de verdad está recluida en ese lugar por delincuencia organizada y no por otra cosa? Pensemos, por ejemplo, en el caso de las chicas que se denominan como Ocupa, que estaban ocupando instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la comisión, no sé si de la nacional o de la local, pero aquí en la Ciudad de México creo que sí era de la nacional, y las detienen. Y ya cuando las detienen y les inician su proceso, dentro de los delitos que las están inculpando, las están inculpando por delincuencia organizada. ¿Y eso qué significa? Si nosotras como revisamos ese proceso de cómo se dio la ocupación del lugar, qué pasó, bla, 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 todo, nosotros podríamos identificar que en realidad es la justificación para tenerlas retenidas en lugares especiales, incomunicadas, ¿no? Y que además todo el tiempo se les está revisando como qué hacen, qué no hacen, y quizá la razón de por qué están ahí, o sea, pudiéramos pensarlo más allá de que sí sea delincuencia organizada, quizás sea algo que tenga que ver con, no sé, con cuestiones hasta políticas, ¿no? Pueden ser presas políticas a quienes se les está inculpando de delitos de esta característica de delincuencia organizada. Y entonces cuando se trata de delincuencia organizada, la Constitución prevé que les puedes quitar todavía más derechos, ¿vale? Que las puedes tener, les puedes restringir sus comunicaciones, el único contacto con el exterior que pueden tener es como con sus abogados, las separas con otros internos, y las tienes en una especie de vigilancia todavía mayor. A lo mejor termina el proceso y terminan diciéndote, no, pues en realidad no hubo, ¿no? No hubo la acreditación de la delincuencia organizada, pero mientras no hubo, ya la tuviste en prisión preventiva en un lugar especializado para delincuencia organizada, completamente incomunicada y privada de muchos más derechos que cualquier otro tipo de recluso. Entonces, ojo, esto es como importante porque tenemos que ver que así está legislado, pero como abogados y como abogadas, nosotras siempre vemos los huequitos y decimos, pues aquí yo le veo, ¿no? Como que esto puede tener, sí, ventajas, pero también puede ser utilizado por el propio Estado para tener retenidas a las personas sin que realmente se tenga prueba de ello, ¿no? Y recordemos que la prisión preventiva no tiene como una justificación como tal, o sea, solamente te dicen, bueno, tú lo puedes solicitar porque crees que va a pasar algo, ¿no? Que esa persona se va a sustraer de la justicia y entonces en lo que iniciamos su proceso, vamos a tenerla en prisión, ¿no? Durante todo su proceso la vamos a tener en prisión. Vamos a ver que además el Ministerio Público es quien puede solicitar al juez la prisión preventiva, solo el Ministerio Público. Cuando otras medidas cautelares, es decir, no puede hacerlo en particular, ¿no? Tiene que ser el Ministerio Público. Cuando otras medidas cautelares considere que no han sido suficientes o no sean suficientes para garantizar que esa persona comparezca al juicio, que durante el desarrollo de la investigación o durante el procedimiento penal esa persona esté todo el tiempo presente y acudiendo y que en el caso de que al final del procedimiento se dicte sentencia, pues que en realidad se le pueda detener. Entonces, esa es la justificación de por qué tengo esta figura de prisión preventiva. Y durante el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Es decir, todas estas características van a ser las razones por las cuales el MP puede solicitar una prisión preventiva.
No, pues porque la víctima considera que no se siente segura si esa persona a la que está acusando que cometió un delito, la va a dejar de molestar, no se siente segura porque esa persona está fuera, y entonces el MP lo valora y dice, bueno, yo voy a solicitar como medida de seguridad la prisión preventiva, ¿vale? El juez ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa, o sea, sin que se le solicite el MP, en casos bien específicos, en el caso de abuso, en el caso de violencia sexual contra menores, en el caso de delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa, habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Si se dan cuenta, es un catálogo muy grande y no necesariamente todos estos delitos tienen como la misma gravedad o el mismo impacto social, ¿no? Por ejemplo, el caso del robo a casa habitación, me parece como muy extremo que se ordene la prisión preventiva y que lo estés comparando como si fuera a lo mejor un feminicidio o como si fuera a lo mejor no sé, un delito de uso con uso de explosivos, o sea, no tiene como las mismas características, pero todo este catálogo entonces permite que el juez revise y diga, a ver, quiero saber a esta persona por qué quiere ser el MP, ¿no? A lo mejor, ¿por qué el MP quiere detener a esta persona? No, tal delito, ¿no? O cuando ya está detenida la persona y el juez está revisando cómo va a llevar el proceso de esa persona, ¿por qué está acusada esta persona? Por este delito, el juez de manera oficiosa puede determinar la prisión preventiva. Le vamos a dejar hasta aquí, ya vimos la prisión preventiva, nos va a faltar ver el arraigo y vamos a empezar a ver algunos de los plazos, ¿no? Los plazos también para la detención ante el MP, los plazos ante la autoridad judicial, los plazos de la propia prisión preventiva y ya vamos a empezar a ver lo que es el cateo. Pero para no quedarnos como a la mitad, ya llegamos al tiempo del día de hoy, nos quedamos entonces que la siguiente sesión revisamos esto de los plazos y vemos de forma así como un bloquecito que les quiero preparar de cómo llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Creo que todo bien, Lick. Ok, Yo sí. muchas gracias. Muy bien. Entonces ya nada más para terminar, como les decía, olvidé grabar la primera sesión del día de hoy. Yo lo vuelvo a grabar hasta donde me di cuenta que no había grabado y les comparto entonces 2 videitos y el material de la sesión de hoy. Que tengan bonita noche, que descansen. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Buenas noches. Hasta luego, bye. Gracias, Lick. Muy importante. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, bye. Gracias. Bye. Gracias. Buenas noches. A ustedes, bonita noche.